Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 4. Del versículo 3 hasta 7 voy a leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hasta el versículo 7 he leído. Ahora nosotros estamos tocando clase de evangelización número 4. El día de hoy yo quiero presentar ante ustedes con esta palabra. ¿Quién no puede entender sobre el evangelio? ¿Quién no puede recibir la salvación? ¿Quién no puede aceptar el evangelio con su corazón? Los que fueron engañados de Satanás, así dice. Porque los dioses del mundo están impidiendo a los hombres del mundo para que no reciban la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Nosotros podemos entender que el versículo 6 así dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta palabra está enseñando sobre la luz y también sobre la tierra. Podemos comparar de Génesis capítulo 1, el versículo 1, cuando Dios creó la tierra como estaba. Busquemos esta palabra. Marcando segunda de Corintios capítulo 4 para volver. Génesis capítulo 1, el versículo 1 así dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz.
A través de esta palabra nosotros podemos descubrir de característica de nuestro Dios. ¿Cómo? Número uno, Dios no creó de primero el sol. A menudo estoy preguntando a la gente, ¿no? ¿En qué día Dios creó el sol? En aquel entonces la gente responde, primer día. No. Leyendo el libro de Génesis capítulo 1, dice que Dios creó el sol y las estrellas y la luna en el día cuarto. Solamente el día primero, Dios creó el cielo y la tierra, y último tiempo del primer día creó la luz, así dice. Por esa razón, nosotros no sabemos qué tipo de luz está indicada. Fuera de el sol, ¿qué tipo de luz existe? ¿Qué tipo de luz está ubicada? Así nosotros podemos tener la curiosidad. Pero únicamente, ¿no? Nosotros podemos saber que el ambiente de la tierra, antes de crear la luz, como estaba vacío, y también estaba tinieblas, también teniendo desordenanza. Significa que cuando no hay la luz, sea vacío y confundido y oscuridad nada más. Esta tierra, aunque está hablando sobre este planeta donde no existía la luz, pero voluntariamente Dios quería explicar acerca de nuestro corazón. Ser humano sí o sí tiene que recibir la luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo decía que yo soy luz del mundo. Ahora en este salón está iluminando por medio de lámpara de electricidad. Cuando se apaga, inmediatamente va a agarrar este ambiente por la oscuridad. También nuestro corazón, así es. Si no hay nada de fe, si no hay nada de creencia ni confianza, la gente se cansa. Por eso puede decir solamente de su boca, ay, voy a morir, no tengo interés de este mundo, voy a morir. ¿De dónde viene esta desesperanza? ¿De dónde viene depresión? ¿De dónde viene la gente que cansancio? Donde no hay confianza en Cristo Jesús. Pero al revés, si estuviera la luz, si estuviera la palabra de Dios, se cambia inmediatamente el ambiente de la tierra. Por eso, ¿no? Nosotros podemos ver ambiente de la luna. La gente cuando llegó a la luna podía confirmar que la luna por sí mismo no puede iluminar, porque el sistema de la luna es totalmente diferente que el sol. El sol está saliendo la luz, pero la luna, al llegar a luna, ya no tiene sentido como calor.
Pero cuando nosotros miramos la luna en la noche de este planeta, ¿cómo se ve? ¿Ilumina o no? La luz de la luna llega hasta nuestra casa, hasta este planeta. Es hermoso, ¿no? Cuando llena de luz de la luna, ya es muy hermoso en la noche. Como se ve todo, como si fuera como de día. Pero ¿sabe que la luna no tiene poder para iluminar por sí mismo? Pero recibiendo la luz del sol, también otra vez refleja como igual que el espejo. Cuando yo era niño, ¿no? Utilizando espejo, recibiendo solar de sol, iluminando otra vez hacia donde no llega la luz, donde se quedó solamente oscuridad, y iluminando por medio de espejo. Refleja. En aquel entonces se ve adentro donde se quedaba en la oscuridad. Pero se cambia ambiente por medio de la luz. ¿Qué es lo que está hablando? Segunda de Corintios capítulo 4. Está hablando esa cosa. Por eso vamos a ver otra vez, comparando del Génesis capítulo 1, el versículo 3, dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ya, veamos. El versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya, de primero, de atrás vamos a interpretar. En el rostro de nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de conocimiento hacia la gloria de nuestro Dios. Es decir, que Jesucristo conoce muy bien a su Padre. También Jesucristo mismo estaba siendo como creador. Él iluminó como la luz hacia nuestro espíritu para que nosotros pudiéramos recibir el perdón eterno de Dios, recibiendo la salvación. En aquel entonces en nuestro corazón llega la vida. Con esa vida nosotros podemos iluminar al mundo. Es lo que está explicando a través de Génesis capítulo 1, el versículo 3. Sea la luz y fue la luz. Suficiente. Solamente por la luz que iluminando a través de Jesucristo, por medio del Evangelio, se cambia el corazón oscuro, el corazón que tenía mucho pecado, se limpia todos nuestros pecados. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una persona que dice que yo estoy explicando el Evangelio, pero no se revela la justicia de Dios en su predicación, no vale de nada, no es luz. Por esa razón, nosotros tenemos que distinguir cuál es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico está diciendo que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante más que todo. Pero la doctrina
de ser humano, ¿qué es lo que está mezclando? Ser humano está enseñando que tiene que cumplir mandamiento de Dios, tiene que ofrendar, tiene que guardar la ley, tiene que hacer buenas obras, tiene que amar eso, tiene que ofrendar mucho para que reciban la salvación. Lo que está explicando con esta manera del Evangelio no es bíblico. ¿Por qué? La luz verdadera, ¿de dónde viene? De nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho que de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra de Jesucristo se cambia el ambiente de nuestro corazón. Es como igual que, ¿no? Cuando Dios vio la tierra que estaba desordenada, vacío y lleno de tinieblas. Dios no habló hacia la tierra. Dios lo mandó a la tierra. ¿Por qué? Dios sabía que la tierra no tiene poder. Dios sabía que la tierra no tiene capacidad de cambiar por sí mismo. Dios sabía que la tierra no tiene nada de oportunidad de cambiar. Dios sabía que solamente necesitaba la luz. La luz se refiere a Jesucristo. ¿Quién puede decir que yo puedo recibir la salvación por mi obra, por mi buena obra? Yo por eso estoy esforzando. No, es mentira. La salvación viene por la obra de Jesucristo. El perdón eterno viene por la sangre de Jesucristo. Por eso uno que recibe el perdón eterno a través de la sangre de Jesucristo, su corazón va a recibir la luz de Dios. No solamente va a recibir la luz, sino también puede reflejar otra vez hacia el mundo, como igual que la luna. Cuando la luna recibe la luz del sol y puede reflejar hacia nosotros, hacia este planeta. Uno que recibe la salvación no puede vivir como antes siendo como pecador. Estaba teniendo frutos de las tinieblas. Pero cuando uno recibe la salvación, ya puede cambiar su espíritu, su corazón, porque renaciendo, siendo adoptado hijo de Dios, se cambia su identidad. La identidad era como hijo de la oscuridad. Era como esclavo de Satanás. Pero por medio de recibir la salvación se cambia su identidad. Ahora está siendo adoptado hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, tiene derecho para pedir al Señor: Señor, ayúdeme. Señor, yo quiero predicar el Evangelio. Señor, yo quiero vivir por el Evangelio. En aquel entonces Dios les ayuda. Dios les bendice. Por eso nosotros podemos entender esta palabra. Como dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Se refiere, el vaso de barro es nuestro cuerpo carnal. Porque el cuerpo tiene debilidad. Teniendo cuerpo todavía no es como igual que Jesucristo. Aunque dice que ya recibió la salvación, pero tiene error. Pero, ¿qué es lo que está guardando en su corazón? Así dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aunque nosotros tenemos la salvación y tenemos el perdón eterno, tenemos la capacidad como hijo de Dios, pero tenemos que reconocer que somos como
el vaso de barro. Por eso fácilmente puede romper, fácilmente puede caer. Por eso se necesita practicar para humillarse, practicar recibiendo la guía del Señor, guía del Espíritu Santo del Señor, recibiendo la guía del siervo de Dios, uniéndose con los hermanos salvos para servir al Señor. Por eso nosotros podemos entender, por medio de Génesis, no solamente Dios quería cambiar el ambiente del planeta, sino que estaba explicando en nuestra vida también se necesita tener primer día. ¿Cuál es el primer día de nuestra vida? A través de Adán nosotros fuimos transformados como pecadores. A través de Adán nosotros ya fuimos formados como pecadores. Al nacer en este mundo ya nosotros estamos siendo esclavos de Satanás, teniendo pecado, teniendo oscuridad. Pero a través de escuchar el Evangelio, que Jesucristo una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención, ya nosotros recibimos el perdón eterno. A través de la sangre de Jesucristo fuimos renacidos. En aquel entonces ya está activando el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. Aunque no se siente como calor, alguna persona piensa, ¿no? El Espíritu Santo del Señor cuando ingrese en su cuerpo va a sentir calor, ¿no? No confíe emoción. No cree en su sentido carnal. Si alguien quiere probar caliente, tiene que pedir a su esposa para echar agua caliente hacia su pecho. En aquel caliente. El Espíritu Santo de Señor es santo. ¿En dónde llega? Donde no hay pecado. Por eso dice que tiene que recibir el perdón eterno. Recibirá el Espíritu Santo del Señor por regalo. Regalo, dice. Regalo, don de Dios. Ya volvamos. Génesis capítulo 1. Ahora, con el tema de Dios, hasta clase de 4 de esta clase de evangelización estoy siguiendo el tema de Dios. Por eso el Dios que creó al universo, la tierra, también a los hombres. Por eso, número 1, ser humano, si quieres conocer a Dios, de primero tiene que reconocer que existe el Creador que creó este planeta, nos dio la vida, Dios está sustentando a nuestra vida. También Dios un día va a juzgar a nuestra alma y espíritu. Por eso nosotros tenemos que reconocer de su capacidad. También nosotros tenemos que reconocer que somos criaturas de Dios. No somos dueños. Alguien dice que, mi vida es mía, dice. Es mentira. Porque su vida no es suya, sino de Dios. Porque Dios nos entregó la vida. Solamente mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, podemos usar nada más. Pero un día, sí o sí, nosotros tenemos que despojar nuestro cuerpo, volviendo a la casa de Dios, nuestro espíritu y alma. Antes de regresar a la casa de Dios, sí o sí nosotros tenemos que despojar de todos nuestros pecados. Esa es la manera de recibir la salvación. Ya veamos, Génesis capítulo 1, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
significa que existía desde el principio el Espíritu de nuestro Dios. Solamente se movía el Espíritu de Dios. No aparece nada de obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Todavía no llegó el tiempo de trabajar del Espíritu Santo del Señor. Es como igual que, ¿no? Cuando mirando San Juan capítulo 2, sale una ceremonia de boda de Caná. En aquel entonces fue invitada la madre de Jesús y también Jesucristo y sus discípulos. Creo que era como una persona que cercanía de la familia de Jesucristo, ¿no? En aquel entonces, en esa casa donde estaba haciendo ceremonia de boda, ya se terminó el vino. En aquel entonces la madre estaba rogando a Jesucristo: Señor Jesús, esta casa le falta vino. En aquel entonces Jesucristo le llamó así, ¿no? Mujer, ¿qué relación tiene conmigo? Aún todavía no ha llegado el tiempo de mí. Siendo hijo, no puede llamar a su madre como mujer, ¿no? Voluntariamente Jesucristo estaba hablando. Porque aunque su madre era madre carnalmente, pero Jesucristo era el Señor. Por esa razón voluntariamente estaba hablando. No solamente debería tratar como si fuera su hijo, la madre. Pero en el corazón de María estaba teniendo la fe, confiaba en la obra de Jesucristo. Ella sabía que Jesucristo iba a trabajar, iba a manifestar milagro. Por eso ella habló a los sirvientes, decían que tiene que aceptar todo lo que les dijere, así decía. Pasando poco tiempo, Jesucristo decía, ¿no? Tiene que llenar agua en donde hay 6 tinajas vacías, tiene que llenar agua. Entre los servidores, si hubiera tenido la duda, ellos iban a reclamar: Señor, cada tinaja es grande, para llenar 6 tinajas, nosotros ya debería trabajar uno de 1 hora o 2 horas. Nos cuesta mucho. Pero una cosa, usted debería saber que esta casa no falta agua, sino que le falta el vino. El vino se necesita comprar. Si hubiera reclamado, entonces no iba a llegar el milagro de Dios. Pero los servidores ya habían aceptado la petición de la Madre María, como decía: todo lo que les dijere, tiene que aceptar. ¿Cómo nosotros podemos entender? La gente cuando tiene confianza, acepta la palabra de Dios, absorbiendo la palabra de Dios. ¿En qué momento Jesucristo va a empezar a trabajar? Uno que acepta. Después de llenar agua en 6 tinajas, y luego, como decía, tiene que llevar este agua al maestra sala. Maestra sala es encargado de ceremonia de boda. Los servidores ya no tenían nada de su propia idea, sino que estaban absorbiendo la orden, la palabra de Jesucristo, sacando agua, llevando al maestro sala, y maestro sala probando poco de agua, pero mientras tanto que estaba llevando a él, se convirtió como vino.
probando sabor de vino, ya el maestresala estaba sorprendido. ¿De dónde viene este sabor? ¿De Francia o de Chile? Significa que a través de Génesis capítulo 1 nosotros podemos ver en qué momento Dios va a trabajar por su palabra hacia la tierra. ¿En qué momento? En el día tercero. Eso es. Es milagro de Dios. Busquemos una palabra, ¿no? Génesis capítulo 1. El versículo 9. ¿Ya? Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Ya, descúbrase lo seco. Ese es mandato, la orden de nuestro Dios. En aquel momento la tierra empezó a reaccionar. Sí, Señor. Ese es. La tierra que estaba debajo de aguas, porque al principio toda la tierra entera como pelota que estaba debajo de las tierras. Por eso, alrededor de completo de la tierra estaba lleno de aguas. Pero descúbrase la tierra, júntese aguas, otro lado como mar, y luego descubriendo la tierra para que sea seco. Y fue así. Se refiere a esta tierra que estaba desordenada, vacío y tinieblas, ¿es cierto? Que no reaccionaba nada con el Espíritu Santo del Señor, donde está saliendo en el versículo 2. Pero al llegar tercer día, ya está moviendo, está aceptando la palabra de Dios, está accionando. ¿Qué es lo que quiero decir? Al principio la gente no conocía nada de la palabra de Dios. La gente solamente tenía en su corazón el pecado, siendo pecador. Un día el pecador escucha el evangelio, en aquel entonces va a limpiar sus pecados. Cuando sea santificado, justificado y perfeccionado, desde aquel tiempo el Espíritu Santo del Señor va a trabajar, va a cambiar el ambiente de nuestro corazón para descubrir nuestros corazones. Significa que puede contar testimonio de su corazón. ¿Cómo? Pastor Juan Kim, yo estaba escuchando su palabra acerca de la Biblia. Dios me dio la gracia del Señor para que yo pudiera entender de lo que había limpiado todos mis pecados por la sangre de Jesucristo. Eso es. Significa que teniendo el testimonio como lo que había sido justificado, santificado y perfeccionado, desde aquel tiempo inicia a trabajar. Descúbrase lo seco. Y luego lo siguiente, Dios va a mandar hacia esta tierra. ¿Cómo dice? El versículo 11, así dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, dice. Y fue así. ¿Qué significa? La tierra,
cuando usted agarrando un puño de la tierra, ¿qué es lo que hay? La tierra es tierra. Pero esta tierra, cuando llegó la palabra de Dios, podía responder. Produzca hierba que tiene la semilla. Cada especie de árbol que tiene fruto con la semilla. Significa que desde el principio Dios estaba preparando cada especie de plantas, hierbas, árboles. Eso es la verdad. No es que revolución, no es que por sí mismo se cambia. Un día puede nacer poroto, va a cambiar como manzana, manzana va a cambiar como sandía, sandía va a cambiar como pera, como la pera se cambia como peña. No, lechuga, zanahoria, ajo, piensa que, no me gusta ajo porque está saliendo olor y la gente no le gusta, entonces yo voy a hacer cebolín. Entonces, tiene que preguntar a todos los científicos del mundo cómo producieron especie de cebolla, cebolín, zanahoria, lechuga, camote y papa, etcétera, etcétera. Tomate. Significa que Dios mandó a la tierra para que produzca toda especie de las plantas, árboles, pero más importante es que da semilla. Dentro de la semilla, en generación, va a seguir dando, produciendo frutos. Por eso hoy en día alguna persona dice que había escogido de una semilla que pasando como 5,000 años, pero esta semilla sembrando a la tierra puede producir, dice, algunos 100 años, algunos 1000 años, una semilla que estaba preservando, ya dentro de la semilla tiene todavía la vida. Esa vida puede hacer brote y puede dar rama, hoja, flor y por fin va a dar frutos con la semilla. ¿Qué significa? Dios, cuando nos da promesa del Señor, esta promesa del Señor injerta en el corazón de nosotros, va a ver el fruto de nuestro Dios. ¿De dónde viene alegría? ¿De dónde viene felicidad? ¿De dónde viene esperanza? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla de la promesa de Dios. El día de hoy hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está dando la bendición del Señor para que nosotros podamos unir por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios. En estos días nosotros estamos averiguando la clase de la evangelización. ¿Cómo nosotros podemos predicar el evangelio poco a poco a otras personas? Por eso, Señor, espero que nos enseñe y también espero que nos dé su sabiduría para que nosotros podamos reflejar esta verdad hacia el mundo. Como igual que la tierra, que estaba desordenada, vacía, tinieblas, pero cuando se iluminó, como dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, se cambió el ambiente de la tierra. Por eso nosotros también queremos ver su obra, Señor. No solamente Dios nos salvó, sino también Dios quiere acompañar con nosotros. Dios quiere dar a nosotros
los frutos. Espero que Dios nos utilice como su instrumento. También bendiga a los pastores que están ingresando cada día de Cuba, de República Dominicana. Nuevamente está llegando los pastores nuevos. Espero que les bendiga, Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.